Esta es una gráfica, ¿se ve? ¿Se ve claro? Ok, en este lado nosotros tenemos el alveolo y en este lado nosotros tenemos el capilar. Entonces, como nosotros sabemos, esto es la membrana alveolo capilar. Aquí hay el intersticio, que es esto de acá, punteadito, ¿okay? Y que da sostén a ambas estructuras. Y es a través de esta membrana alveolo capilar en que se produce la difusión de oxígeno y el CO2. El oxígeno que llega desde el medio ambiente hasta el alveolo pasa a través de la membrana y llega a la sangre, donde es captado por un eritrocito para ser transportado a toda nuestra economía. Y en sentido inverso, el CO2, que es una sustancia prácticamente de desecho, un producto final de metabolismo que se produce en la que es transportado en la sangre, llega a esta pared o a esta membrana, la atraviesa, pasa al alveolo y es eliminado hacia el exterior. Esa es la parte principal de lo que nosotros llamamos respiración, el intercambio de gases. Entonces, en la fibrosis pulmonar, las paredes del alveolo se inflaman, el tejido conjuntivo, lo que acabamos de ver, el intersticio que soporta dichas paredes, va a subir como un sistema de reparación a causa de la inflamación crónica de mucho tiempo. ¿Okay? Se produce una especie de cicatrización de la membrana alveolo capilar con engrosamiento, y esto va a dificultar el intercambio de gases. Esto es más o menos lo que se ve en la fibrosis pulmonar, un pulmón con fibrosis pulmonar. Esta es una representación gráfica. Vamos a tener fibrosis periférica a predominio de bases, vamos a tener bronquiectasias o bronquioloectasias por tracción, y estas imágenes que se semejan a un panal de abeja, y ese es el nombre que reciben, van a ser destrucción de alveolos con cicatrización posterior y formación de microquistes aéreos. Esta es la representación gráfica de una tomografía. Vemos acá fibrosis periférica, bronquiectasias por tracción aquí y acá, y en el resto vamos a ver imágenes de destrucción parenquimal en forma de panal de abeja. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? El individuo va perdiendo progresivamente su capacidad de respiración. Acordémonos los días en que conversábamos de fisiología respiratoria, ¿se acuerdan? El tejido pulmonar es un tejido elástico y tiene que ser elástico para que pueda adaptarse a los cambios de los movimientos respiratorios. Ingresa aire, se infla y luego se desinfla, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser elástico. ¿De dónde está su elasticidad? Está justamente en la membrana alveolo capilar, está en el intersticio pulmonar. Entonces, si una inflamación crónica a largo plazo va a curar con cicatrización de esas zonas, vamos a tener un endurecimiento de las paredes alveolares, un endurecimiento del intersticio pulmonar. Y con ello vamos a tener un endurecimiento de todo el pulmón. ¿Cuál es la consecuencia? Una disminución, una pérdida progresiva de su capacidad de respirar para el intercambio de gases. Esto también se conoce como una enfermedad intersticial difusa del pulmón, que abarca a todas las formas de fibrosis pulmonar. Y aquí tenemos la enfermedad pulmonar intersticial. Tiene más de 200 tipos diferentes y con sus respectivas causas algunos, y otro gran grupo en el cual nunca se va a conocer la causa, dentro de los cuales vamos a tener aquellas que están derivadas de enfermedades ambientales o ocupacionales, las vasculitis, vamos a dejar esto al último, la sarcoidosis es una forma de fibrosis pulmonar, hay infecciones que conducen al problema intersticial, la inmunosupresión, el trasplante pulmonar. Se ha visto de que una forma de rechazo es fibrosando el pulmón. Lo otro frecuente es aquellas que acompañan a las enfermedades de colágeno, artritis reumatoide, dermatomiositis, etcétera, y neumonitis por hipersensibilidad, que también es frecuente, y aquellas producidas por drogas como los antiarrítmicos y la radiación en los casos de cáncer.
¿okay? Luego viene las misceláneas, que son granulomatosis eosinofílica, etcétera, y el gran grupo de enfermedad pulmonar idiopática, la fibrosis pulmonar idiopática. Y de eso vamos a enfocarnos en esta conversación. Este es el mundo de la CEPID, ¿no? No se ve bien, pero de acuerdo a la mayor prevalencia está la fibrosis pulmonar idiopática como una de las formas más frecuentes de fibrosis pulmonar. ¿Cómo las clasificamos? Esta clasificación lo hizo la Asociación Latinoamericana de Tórax en su último documento de consenso en el año 2014 y tiene tres grandes grupos. Las que son de causa conocida, tenemos las que acompañan a la enfermedad de tejido conjuntivo, ¿okay? Aquellos que son causados por polvos inorgánicos, tales como asbestos, por ejemplo, en el caso de las neumoconiosis, fármacos, radioterapia, polvos orgánicos que producen neumonitis por hipersensibilidad, muy asociado a la cría de palomas, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros investigamos todo y como parte del interrogatorio le decimos al paciente o a la paciente si es que tiene contacto con palomas. Sí, doctor, yo tengo 300 palomas en mi techo. Entonces por ahí va el asunto, ¿no? Luego vienen las enfermedades hereditarias, que son muy raras, y el gran grupo de las neumonías intersticiales idiopáticas, en los cuales no se conoce su origen, no se conoce la causa. Tenemos la fibrosis pulmonar idiopática, la neumonitis intersticial no específica, la bronquiolitis respiratoria y una serie de eventos o enfermedades mucho menos frecuentes. Después tenemos en el otro gran grupo, que no son ni de causa conocida ni que son intersticiales idiopáticas, la sarcoidosis, bueno, no se lee bien ahí. Entonces vamos a empezar simplemente por el comienzo. Hay dos tipos de gráficas que son unas que se llaman escalares y otras que se llaman bucles o asas. Las escalares se entiende todo lo que es una variable sobre tiempo. Las tres escalares que normalmente se analizan obviamente son presión, flujo y volumen. Para la mayoría de los ventiladores que tienen una configuración que permite ver las tres, generalmente son en ese orden: presión, flujo y volumen. Lo importante es cómo se reconocen cuál es la presión, cuál es el flujo y cuál es el volumen. La clave fundamental para reconocer, digamos, flujo, eso. La clave fundamental para reconocer cuál es flujo es porque es la única curva que realmente tiene un gran componente por encima de la línea base y por debajo de la línea base. O sea que ustedes ven aquí un componente muy por encima y otro componente por debajo. Héctor, ¿esta parte se puede eliminar o para dejarlo totalmente en gráficas? Para que veamos un mejor barrido de las gráficas, a ver si... Entonces lo importante es eso: siempre que vean una curva con un gran componente por encima y por debajo, es flujo. ¿Por qué? Porque el componente más alto, si ustedes se ponen a pensar, ¿qué representa ese punto? El flujo inspiratorio pico. Entonces, ¿qué creen que este es el punto más bajo? ¿Cuál es? El flujo expiratorio pico. ¿Por qué es importante eso? A ver, ¿quién me puede decir exactamente cómo podríamos utilizar? O sea, si tenemos el flujo inspiratorio pico y el flujo expiratorio pico, ¿cómo podemos utilizarlo? Recordando cuál es el tipo de terapia farmacológica que más utilizamos en el paciente respiratorio. ¿Qué tipo de droga utilizamos más en el paciente respiratorio? Me tienen que hablar, porque si no yo puedo hablar, pero esto no sirve de nada así. Aquí me colaboran un poquitico. ¿Qué tipo de droga, de medicación utilizamos? ¿No? ¿Qué tipo de broncodilatador? ¿No creen que lo utilizamos demasiado en cualquier piso para el paciente respiratorio? Broncodilatador es posiblemente el tipo de fármaco que más utilizamos universalmente. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Para qué nos serviría esta curva
si nosotros estamos tratando de evaluar si un broncodilatador sirve o no. ¿Qué información? El flujo expiratorio. El flujo expiratorio. ¿Por qué? Porque tradicionalmente, ¿qué es lo que hacemos con un flujómetro pico? Le decimos al paciente que le vamos a medir le vamos a medir la capacidad expiratoria. Y si un broncodilatador en pruebas de función pulmonar, si vamos a mirar antes y después del broncodilatador, ¿qué es lo que miramos? Flujo expiratorio pico. Que el volumen expiratorio del primer segundo aumente. Entonces fíjense y verán lo importante que es. La próxima vez que están en cuidado intensivo y que el médico le diga, utilicemos el salbutamol, el broncodilatador de acción corta, utilicémoslo cada 2 horas, cada 4 horas, algo que pueden hacer con algo que llaman un teléfono celular. Les pueden tomar una foto antes y después del broncodilatador. Y yo les aseguro, si ese flujo expiratorio pico no ha mejorado consistentemente después de los tratamientos, es porque simplemente se está dando como placebo. ¿Por qué? Porque realmente si el broncodilatador sirve y aumenta el flujo de vías aéreas, no se debería reflejar en mejor flujo. Créanme que en cuidado intensivo y en general se abusa de los broncodilatadores, pero solamente, si ustedes recordaran esto el día de hoy, sería importantísimo. ¿Por qué? Porque todos los pacientes que dan cuidado intensivo, no sé en Perú, en Estados Unidos la gran mayoría de los pacientes reciben broncodilatador porque sí, porque es barato, porque se supone que es benigno, pero la realidad es que la obligación de nosotros como clínicos, que deberíamos el punto de referencia para los médicos, es decir, yo aprendí que en una escalar que es flujo, si este flujo expiratorio pico no es más profundo, ¿para qué estamos administrando un broncodilatador? Entonces es muy importante. Miren el otro aspecto. Miren que el flujo expiratorio o la tasa expiratoria regresa a la línea base antes de la próxima respiración.